Capítulo 1. Amor y tormentas. La casa no era grande, pero sí cálida. Una construcción de 2 pisos con paredes claras y ventanales amplios por donde entraba la luz de la mañana. Todo allí respiraba orden y armonía. Muebles nuevos, plantas verdes en los rincones, cuadros de paisajes marinos. Era un hogar vivo, un refugio hecho a la medida de quienes lo habitaban. Él, ingeniero en sistemas, pasaba largas horas frente a múltiples pantallas, sumergido en códigos y algoritmos. Ella, Almira Miranda, meteoróloga apasionada, solía regresar del trabajo con reportes bajo el brazo y una sonrisa que iluminaba cualquier rincón. No tenían hijos, pero no los necesitaban. Juntos se bastaban. 2 piezas de un mismo mecanismo perfecto. Se llamaban con diminutivos, con bromas privadas, con complicidad. Él la llamaba tormenta de amor, porque decía que Almira llevaba en los ojos la fuerza de un huracán y en la voz la calma de la lluvia. Pero la calma no dura para siempre. Una noche, mientras programaba en silencio, él encontró un fragmento de código que no pertenecía a ningún sistema conocido. Era extraño, intrincado, como un lenguaje olvidado que se arrastraba dentro de la máquina. Al principio pensó que era un virus, un error, pero algo en su curiosidad lo empujó a descifrarlo. Cuando finalmente lo logró, la pantalla se tiñó de negro y un video comenzó a reproducirse. Una figura encapuchada, sin rostro, habló con una voz distorsionada que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. El poder que acabas de abrir no es gratis. Todo conocimiento requiere una ofrenda. Tienes 2 opciones: entregar a la persona que más amas o entregar tu propia eternidad, incluso más allá de la muerte. El corazón del hombre se paralizó. Apenas tuvo tiempo de procesar aquellas palabras cuando notó a Almira detrás de él, temblando, observando la pantalla. ¿Qué es esto?, preguntó ella con un hilo de voz, los ojos anegados de miedo. Antes de que pudiera responder, Almira salió corriendo, como si la casa entera se hubiera convertido en una trampa. Él la alcanzó, la abrazó, le aseguró que no era real, que todo era un mal sueño digital. Con caricias y promesas logró calmarla, pero en su interior, algo se había quebrado. A partir de esa noche, la oscuridad comenzó a seguirla solo a ella. Puertas que se cerraban solas cuando estaba cerca, sombras que se arrastraban en los reflejos, voces que murmuraban su nombre en las madrugadas. Él nunca veía nada, pero para Almira, cada día se volvía más insoportable. Los reportes del clima se le caían de las manos, olvidaba palabras al hablar y a veces despertaba gritando convencida de que alguien respiraba a su lado. Él la consolaba, pero su mirada ya no era de consuelo, sino de miedo y culpa. Hasta que, una noche, al regresar de trabajar, él la encontró en el baño. El olor metálico impregnaba el aire. En la bañera, el agua mezclada con sangre y cabello chamuscado, y un cable eléctrico hundido junto a su cuerpo inerte. Almira Miranda había puesto fin al tormento. Él cayó de rodillas, destrozado, abrazando su cadáver mientras la palabra ofrenda resonaba como un eco eterno en su mente. Supo entonces que todo era su culpa. Desde ese día dejó de ser el mismo. El hombre alegre, el amante devoto, se apagó para siempre. Se volvió frío, insensible, un cascarón vacío. Su tormenta de amor había muerto, y con ella, todo lo humano en él, la ofrenda, había cobrado su precio. Capítulo 2. Ecos de un pasado muerto. Tormento despertó sobresaltado. El sudor frío le recorría la frente y su respiración era entrecortada. Durante unos segundos no supo dónde estaba. Aún tenía en la mente las imágenes de Almira muerta en la bañera, el olor a electricidad quemada, las palabras del video que hablaban de una ofrenda. Miró a su alrededor. No había rastro de Julieta ni de Mauricio. El suelo de la cabaña estaba cubierto de papeles, cables, carpetas abiertas.
El silencio era tan pesado que parecía tener vida propia. ¿Fue un sueño?, murmuró, aunque en el fondo sabía que no. En la mesa estaba la carpeta que Romina había dejado como herencia de Claudia. Romina la tomó con manos temblorosas y, sin pensarlo demasiado, copió el contenido en una memoria portátil que siempre llevaba colgado al cuello. Había aprendido a vivir como si cada dato robado fuera su única arma de defensa. No esperó a nadie, no dejó nota. Solo cerró la puerta y se perdió en la oscuridad del bosque, sin rumbo conocido, huyendo como quien sabe que la sombra lo sigue demasiado de cerca. Julieta abrió los ojos lentamente. El olor a humedad y madera vieja le anunció que seguía en la cabaña. Al voltear, vio a Mauricio en la silla de ruedas, dormido con la cabeza inclinada hacia un lado. Lo sacudió suavemente hasta que despertó, con la confusión marcada en el rostro. «¿Dónde está Tormento?», preguntó de inmediato. Julieta buscó alrededor. La laptop vieja, los cables, las fotografías desperdigadas, pero nada de él. En un rincón, casi escondida bajo una pila de carpetas polvorientas, había una caja metálica cerrada con un candado oxidado. Bastó un golpe seco con una piedra para forzarla. Dentro había fotografías antiguas, recortes de periódicos amarillentos, credenciales rotas. Las manos de Julieta temblaron al tomar la primera foto. Tormento no siempre había sido Tormento. Ahí estaba, mucho más joven, con el rostro lleno de vida, sonriendo al lado de una mujer hermosa de cabello oscuro, Almira Miranda. Había más imágenes: una boda discreta en un salón iluminado, viajes a la playa, cenas familiares. En cada una de ellas la pareja parecía feliz, completa, como si nada pudiera romper ese mundo. Pero después, los recortes de periódicos, una nota policial que hablaba de una mujer que se había electrocutado en la bañera, otra nota hablaba de un hombre desaparecido después, y después, nada más que silencio. «Dios», susurró Julieta, «esta es su historia». Mauricio miraba con horror creciente. Cada foto, cada dato, revelaba que Tormento había sido un hombre común, un esposo enamorado, alguien con una vida plena, hasta que la ofrenda se la arrebató. No lo entendían del todo, pero sí comprendían lo suficiente. Tormento no había nacido monstruo, lo habían arrastrado al laberinto de esa maldición. Julieta guardó la caja como si fuera un tesoro envenenado. Después miró a Mauricio con decisión. «Tenemos que hablar con Romina. Ella sabía más de Claudia. Tal vez también sepa algo de Almira». Mauricio asintió, aunque el dolor en sus rodillas lo hacía estremecerse. Sabía que el tiempo corría en contra de ellos y que cada minuto los acercaba más al centro de esa pesadilla llamada la ofrenda. La cabaña crujió con un sonido extraño, como si respondiera a sus pensamientos. Julieta apretó con fuerza la caja contra su pecho. «Si queremos respuestas, será Romina», dijo, aunque en su interior temblaba con la certeza de que Tormento había huido porque sabía demasiado, o porque lo perseguía aquello que lo había destruido desde el principio. Capítulo 3. Voces en la tumba. Julieta marcó el número con manos temblorosas. La línea tardó en enlazar, como si la voz del otro lado dudara en despertar. Al fin, contestó una mujer con tono incrédulo. «¿Quién habla?» «Soy Julieta», respondió apretando la caja metálica contra su pecho. «Estoy con Mauricio». Del otro lado, un silencio brutal, después una risa nerviosa que se transformó en un sollozo. «No puede ser. Yo los di por muertos. No hay nadie que siga vivo después de encontrarse con la ofrenda. ¡Nadie!». Julieta tragó saliva. Mauricio, en su silla, la observaba con el ceño fruncido, esperando cada palabra.
Estamos vivos, dijo ella. Aunque no sé por cuánto tiempo, necesitamos hablar contigo. Romina dudó. Su respiración se entrecortaba como si la conversación misma le pesara. Ya no será en el parque. Ese lugar está expuesto. Si de verdad quieren respuestas, encuéntrenme en el cementerio, en la tumba de Claudia Pérez. Allí podrán entender por qué todo esto comenzó. La llamada se cortó de golpe, dejando un eco de vacío en la línea. Julieta bajó lentamente el teléfono. El nombre de Claudia una vez más los arrastraba hacia el centro de un círculo oscuro que parecía cerrarse sobre ellos. «Vamos al cementerio», dijo con voz firme, aunque su interior temblaba. Mauricio no respondió, solo se inclinó hacia adelante, apoyó las manos en las ruedas y comenzó a avanzar. El silencio de su gesto hablaba más que cualquier palabra. Mientras tanto, Tormento avanzaba por los pasillos de su antigua casa, aquella que había compartido con Almira, aquella que había dejado abandonada como si el tiempo se hubiera congelado en el instante de su dolor. El aire estaba impregnado de polvo y humedad, pero para él era como respirar cenizas familiares. Se dirigió al salón principal, levantó una alfombra gastada y con un movimiento lento descubrió un hueco tallado en la madera. De ahí extrajo un libro sin título, de pasta negra y tan viejo que parecía a punto de desintegrarse solo con mirarlo. Lo sostuvo con reverencia. El objeto tenía vida propia, vibraba, palpitaba como si respirara. Lo abrió. En el instante en que sus ojos comenzaron a leer, la casa cobró voz. Las paredes crujieron como huesos rotos, las ventanas se golpearon solas con un estruendo ensordecedor, y desde los rincones oscuros surgieron gruñidos guturales imposibles de pertenecer a ninguna criatura conocida. Las lámparas se encendieron y apagaron en una danza frenética. Las fotografías colgadas en las paredes se torcieron, algunas cayeron y se rompieron en el suelo. Un rugido profundo, como de una bestia encadenada en el corazón mismo de la casa, resonó por todo el lugar. Pero Tormento no parpadeó. Sus ojos seguían fijos en las palabras marchitas, encriptadas en símbolos que parecían sangrar sobre el papel. Leía con calma, sin temor, como si lo que se levantaba a su alrededor no fuera más que el eco inevitable de la verdad que siempre había buscado. Una voz grave, de múltiples tonos al mismo tiempo, surgió de las paredes. «Has vuelto y lo pagarán todos». El techo tembló como si estuviera a punto de desplomarse, pero Tormento no se movió ni un milímetro. Pasó la página con parsimonia. Sus labios murmuraban los símbolos como si fueran plegarias, y en su rostro no había ni miedo ni dolor, solo lógica, solo destino. En otro punto de la ciudad, Julieta y Mauricio avanzaban hacia el cementerio, sin saber que al mismo tiempo, Tormento había abierto una puerta que ya no se podría cerrar. Capítulo 4. La verdad en la tumba. La neblina cubría el cementerio como una manta húmeda. Las estatuas de ángeles desgastados parecían inclinarse hacia los vivos, vigilantes, expectantes. Julieta y Mauricio avanzaban lentamente entre las lápidas, el rechinar de la silla de ruedas quebrando el silencio. En la tumba de Claudia, a alguien los esperaba. Romina, de pie junto a la losa con una linterna en mano. Su rostro mostraba cansancio, pero también algo más, como quien carga con un secreto demasiado grande. «Pensé que no vendrían», dijo con voz baja. «Ustedes no deberían estar vivos». Julieta dio un paso al frente, decidida. «Necesitamos la verdad. No podemos seguir con piezas sueltas». Romina suspiró, sus manos temblaban. Miró la lápida de Claudia Pérez, como si el nombre escrito le pesara en la garganta. «Mi padre fue un esclavo de la ofrenda. Él me lo contó todo antes de morir. Era un sistema, una fuerza. No sabría cómo llamarlo.
No era solo una maldición, era un pacto. Te prometía calmar tu obsesión más grande, pero siempre a cambio de un precio. Siempre pedía una vida, una ofrenda. Julieta sintió que el aire se espesaba. Mauricio apretó los brazos de la silla, su rostro sombrío. Romina continuó, su voz cada vez más quebrada. Claudia, ella no soportaba ver tu dolor. Mauricio, tus rodillas destruidas, tu vida reducida a un trabajo que te humillaba. Ella rogó a la ofrenda que te ayudara. Y la ofrenda respondió. La contactaron con aquellos hombres de la fotografía, socios de una empresa que jugaba a ser Dios con tratamientos experimentales. Les entregó información que no era de este mundo, y ellos la usaron. Julieta se llevó las manos a la boca. Todo cuadraba, todo encajaba de la peor manera posible. Romina la miró directamente a los ojos. Ella lo hizo por amor, pero al hacerlo, firmó su sentencia. El viento sopló de golpe, apagando la linterna. La oscuridad se cerró sobre ellos. Entonces un sonido gutural, como un rugido ahogado, brotó desde el interior de la tumba. ¿Qué fue eso?, susurró Julieta. Romina retrocedió, su respiración entrecortada. No puede ser. Una sombra frenética emergió del suelo, una figura sin forma definida, hecha de humo y gritos silenciosos. Se abalanzó contra Romina con una fuerza brutal. Ella soltó un alarido, intentando aferrarse a algo, pero la entidad le empujó con violencia hacia atrás. Julieta gritó, ¡Romina! El cuerpo de la mujer cayó directo en la tumba de Claudia, la misma que ellos habían desenterrado días antes. Un golpe seco quebró la noche. Su cuello se partió en un ángulo imposible. El silencio posterior fue aún más espantoso que el grito. Mauricio palideció, horrorizado. Julieta apenas podía respirar. Una risa áspera, como metal arrastrándose contra piedra, resonó desde la fosa abierta. «Se la cobraron», murmuró Mauricio, con voz apagada. Julieta lo tomó de los brazos de la silla con desesperación. «Tenemos que salir de aquí». Sin mirar atrás, huyeron por entre las lápidas, las sombras persiguiéndolos en cada rincón del cementerio, como si la misma tierra quisiera tragárselos. Pero el eco del cuello quebrado de Romina los seguiría para siempre. Capítulo 5. Obsesiones marcadas. El viento nocturno arrastraba hojas secas contra las ventanas de la cabaña. Julieta y Mauricio llegaron exhaustos, aún con el eco del cementerio persiguiéndolos. El corazón de Julieta latía a 1000, y Mauricio, pálido, avanzaba en su silla con un temblor persistente en las manos. Dentro el fuego de la chimenea chisporroteaba suavemente. Tormento estaba sentado en una vieja silla de respaldo alto, con el libro negro sobre las rodillas. Parecía inmóvil, como si hubiera estado esperándolos toda la noche. «Han tardado», murmuró, sin levantar la vista. Julieta se adelantó, aún alterada. «Romina está muerta. La arrastraron, la empujaron a la tumba de Claudia». Un leve parpadeo en los ojos de Tormento fue lo único que delató que ya lo sabía. Cerró el libro con cuidado, como quien guarda un secreto ardiente. Mauricio, con voz grave, tomó la palabra. «Queremos tu historia, completa, nada de fragmentos». Tormento exhaló lentamente. Durante un largo minuto, solo el crepitar del fuego llenó la sala. Después comenzó a hablar como si cada palabra le arrancara piel. «Mi archivo encriptado, ese maldito código. Lo encontré por accidente. Días enteros tratando de descifrarlo. Noches sin dormir mientras Almira, mi tormenta, se desmoronaba. Ella empezó a ver cosas que yo no veía. Voces, sombras, manos que salían de los espejos. Y yo no lo detuve. Creí que el código era más importante». Cerró los ojos, sus labios tensos. Cuando se quitó la vida, supe que yo la había empujado allí. No con mis manos, sino con mi obsesión.
La amaba y la entregué a la ofrenda. Julieta lo observaba con intensidad, conectando piezas invisibles. Sus pensamientos eran cuchillas. Yo me obsesioné con la camioneta de Mauricio, con esa desaparición que parecía imposible. Usted con un código. Su mirada se posó en Mauricio. ¿Y tú, Mauricio, cuál fue tu obsesión? El hombre tragó saliva. Sus ojos se humedecieron de furia y vergüenza. «Un rostro», rugió. «Un maldito rostro en un video. ¿Te das cuenta? Todo esto, toda esta pesadilla, porque yo no pude dejar de mirar un rostro en una pantalla, un estúpido rostro que nadie más veía». Golpeó con fuerza la mesa. El silencio posterior fue desgarrador. Los tres permanecieron quietos, atrapados en el peso de la confesión. Mauricio, con las manos temblorosas, tomó el libro negro que descansaba sobre la mesa. Las letras parecían moverse bajo la luz del fuego. Sus labios pronunciaron lentamente: «La oferta». Tormento y Julieta lo miraron, sorprendidos. «¿Qué dijiste?», preguntó Julieta entre asombro y miedo. «El libro está escrito en italiano», explicó Mauricio, su voz más serena, aunque cargada de tristeza. «Claudia siempre quiso ir a Italia. Yo aprendí el idioma pensando que cuando mis rodillas mejoraran, podríamos viajar, pero nunca fuimos. Nunca». Pasó la mano sobre la portada gastada. «Está firmado por alguien llamado Dante di Andrea». Tormento arqueó una ceja. «Ese nombre, lo he visto antes. Un sacerdote de Santa Margarita de Costello, si no me equivoco». Julieta anotó el nombre en su libreta con rapidez. Cada dato era oro, cada dato una condena. Tormento cerró los ojos unos segundos, como calculando el próximo movimiento. «Hay un cabo que debemos atar. El único socio vivo, el que sigue en la cárcel». Julieta sintió un escalofrío. La certeza le invadió como un veneno. Cada paso los llevaba más hondo, y ya no había manera de regresar. Mauricio acarició la cubierta del libro como si fuera un arma y un ataúd al mismo tiempo. «Entonces, vayamos por él». El fuego de la chimenea crujió más fuerte, como si celebrara la decisión. Capítulo 6. La mano que escribió su destino. El fuego de la chimenea se apagó lentamente, dejando la cabaña envuelta en un silencio pesado. Mauricio pasó las manos por la cubierta del libro negro y, sin saber por qué, comenzó a leer en voz alta. Las letras parecieron desvanecerse de su idioma conocido y arrastrarlo hacia otra época. Italia, año 1312. El padre Dante di Andrea se consumía en su celda de piedra en el convento de Santa Margarita de Costello. Sus ojos ardían rojos, incapaces de encontrar descanso. Su obsesión lo carcomía. ¿Cómo podía aceptar que el Salvador hubiera caminado una sola vez sobre la tierra y luego abandonado al mundo a su miseria? ¿Era posible que toda la condena de la humanidad dependiera de los recuerdos y versículos escritos por otros hombres? Dante lo negaba con cada fibra de su ser. Debía haber un camino, debía haber un retorno. Sus compañeros lo miraban con recelo. Hablaba solo, pasaba horas escribiendo fragmentos inconexos, y aseguraba que pequeñas sombras, destellos en los vitrales y murmullos en la noche eran pruebas de la manifestación divina. Una madrugada, mientras oraba de rodillas, una silueta lo visitó. Era apenas un parpadeo oscuro en la penumbra, pero su voz lo estremeció. «Tu obsesión puede ser calmada, padre. Solo debes ofrecer algo a cambio». Dante temblaba. «¿Qué quieres de mí?». La entidad sonrió en la nada. «Un libro. Tu historia. Tu obsesión. Escríbelo. Déjalo como ofrenda».
El padre comenzó a escribir febrilmente, páginas y páginas con tinta oscura, relatando sus noches en vela, sus visiones, su fe trastornada, su necesidad de traer de vuelta a aquel que ya no regresaba. Cuando la última palabra quedó escrita, la entidad tocó la portada. Allí se grabó con fuego helado el título La oferta. Entonces, Dante observó horrorizado cómo aquella presencia, que creyó divina, se revelaba. No era luz, sino una fuerza fría, calculadora, aplastante en su maldad. Una risa oscura llenó la celda y el sacerdote cayó de rodillas sabiendo que había entregado más que tinta en esas páginas. Mauricio cerró de golpe el libro, empapado de sudor. Una náusea lo dobló sobre sí mismo y un sopor irresistible lo arrastró a la cama. Apenas tuvo tiempo de recostarse antes de que el sueño profundo lo venciera. La cárcel. Julieta y Tormento recorrieron pasillos húmedos hasta llegar a una celda. Tras los barrotes, un hombre devastado los esperaba. Ojeras profundas, manos temblorosas, piel enferma por la falta de descanso. El socio vivo. Al verlos, sonrió con ironía. «Así que vienen a revolver los huesos de la ofrenda». Julieta dio un paso al frente. «Queremos la verdad. ¿Qué papel tuviste tú con Claudia?» Él bajó la mirada. «Ella me contactó. Quería curar a su esposo, Mauricio. Y yo tenía mis tratamientos experimentales. Mi obsesión era que funcionaran, que el mundo me reconociera, pero arrastré a mi socio, mi pareja, mi amor, lo llevé a la locura». Un silencio pesado cubrió la celda. Cuando él se quitó la vida, yo quedé destruido. Me entregué a las autoridades, confesando las prácticas ilegales. Pero ni en prisión me dan paz. La ofrenda no suelta a sus deudores. Julieta y Tormento intercambiaron una mirada fría. La historia era aún más oscura de lo que imaginaban. De regreso en la cabaña. Al entrar, encontraron a Mauricio apenas despertando, sus ojos aún pesados de sueño. Se incorporó lentamente, mirando el libro sobre la mesa. Su voz fue un susurro. «Esto no puede ser». Julieta lo observó confundida. «¿Qué pasa?» Mauricio señaló la portada. El libro, que él juraba haber leído por completo, estaba más grueso. Nuevas páginas habían aparecido escritas con una tinta distinta, más negra, más profunda, como si la misma oscuridad hubiera tomado la pluma. El aire en la cabaña se volvió helado. Tormento extendió la mano, tocando con cautela las hojas nuevas. El libro no terminó en 1312. Ahora está escribiéndose solo. Julieta tragó saliva, incapaz de apartar la vista del texto vivo. «Entonces, nos está esperando. Quiere que sigamos leyendo». Los tres se reunieron alrededor del libro. El fuego de la chimenea se avivó de golpe, como si alguien invisible celebrara que habían aceptado. Y con un silencio sepulcral, comenzaron a leer lo que la ofrenda tenía preparado para ellos. Capítulo 7. Un antiguo mal. La cabaña estaba envuelta en un silencio expectante. El libro negro reposaba sobre la mesa, abierto apenas en la primera página de esa nueva sección, que parecía escrita con tinta aún húmeda. Las letras parecían respirar, pulsar como venas. Julieta alzó una mano, interrumpiendo justo cuando Tormento iba a leer. «Antes de abrirlo, quiero respuestas». Su voz fue firme, cargada de sospecha. «¿De dónde sacaste ese libro? ¿Por qué lo escondías?» Tormento guardó silencio por unos segundos. El fuego de la chimenea se retorció en espasmos de humo negro. Finalmente habló con voz grave y lenta. «Cuando Amira comenzó a caer en la locura, busqué respuestas en todos lados. Foros ocultos, archivos olvidados, los rincones prohibidos de la red. Allí encontré el nombre de un sacerdote, Dante di Andrea. Pero nunca hallé la historia completa. Apenas fragmentos deshilachados. Nada que pudiera darle sentido». Julieta lo observaba sin pestañear. «Entonces, ¿cómo llegó esto aquí?», señaló el libro. Tormento bajó la mirada. «El día que Amira...» tragó saliva, la voz rota.
El día que se quitó la vida, ese mismo día, recibí un paquete de Amazon. Una pasta negra, hojas en blanco, como si fuera un cuaderno nuevo. Lo escondí. No soportaba verlo. Pero con el tiempo, las páginas empezaron a llenarse solas, como si el libro respirara, como si tuviera vida propia. El silencio posterior fue más pesado que cualquier palabra. Mauricio, sentado en su silla, golpeó la mesa con impaciencia. «Basta de rodeos. Leamos el maldito libro ya». Estaban a punto de abrirlo, cuando el celular de Julieta vibró con insistencia. Una llamada desconocida. Contestó y el rostro se le tensó. Era el encargado de la prisión. «Tiene que venir. Es un asunto delicado». Sin dar más explicaciones, cortaron la llamada. Julieta tomó sus llaves. «Esperen, no empiecen sin mí». Mauricio bufó molesto, pero Tormento asintió. Julieta salió en su auto y condujo hasta la prisión. El aire dentro del penal era más frío de lo habitual. Los guardias no hicieron preguntas, la condujeron directo a la oficina central. Allí, un monitor aguardaba encendido. Uno de los funcionarios habló con un tono lúgubre. «Necesita ver esto». El video comenzó. En la pantalla aparecía el socio, acostado en su celda. De pronto se levantó tieso, como si lo movieran cuerdas invisibles. Su cuerpo comenzó a sacudirse en movimientos erráticos, violentos, grotescos. Se golpeaba contra las paredes, contra la reja, cada impacto más brutal que el anterior. La velocidad aumentaba. Su cuerpo parecía romper los límites de lo humano. La cámara apenas podía captarlo. Destellos de carne, hueso y sombra fundiéndose. El sonido de huesos triturados y golpes secos llenó la sala. Y luego el final. Un amasijo irreconocible. Como si una máquina industrial lo hubiera molido. Ya no quedaba un hombre en esa celda, solo una masa irreparable. Julieta no pudo respirar. Sus manos temblaban, pero su rostro permaneció inexpresivo. Los funcionarios le rodearon con preguntas. «Usted fue la última en visitarlo. ¿Le dio alguna sustancia? ¿Alguna droga?» Julieta contestó con voz cortante, fría, usando el mínimo de palabras posibles. «No. Solo habló de un paciente. Mauricio. Era un reportaje. Nada relevante». Horas de interrogatorio pasaron como un tormento interminable. Finalmente, la dejaron ir. Al salir, un mal presentimiento la consumía. De vuelta en la cabaña. La puerta estaba entreabierta. El interior olía a humo, hierro y sangre. Julieta entró apresurada. En el suelo, Tormento yacía inconsciente con una herida en la frente. Cuando logró reanimarlo, él habló con voz rota, apenas un hilo de aire. «El libro atacó a Mauricio». Julieta lo miró horrorizada. «¿Cómo que lo atacó?» Tormento, tambaleante, explicó. «Se le pegó al pecho, como si fuera una armadura viva. Y entonces se levantó. Tenía la fuerza, la vitalidad de un joven de 18 años. Intenté detenerlo, pero...» Se llevó la mano a la cabeza con gesto de dolor. «Me golpeó con una fuerza inhumana. Quedé inconsciente». Julieta se estremeció. «¿Y ahora? ¿Dónde está?» Tormento la miró con un vacío helado en los ojos. «Se fue. Con el libro. Y nosotros estamos solos, sin aliados, sin respuestas. Todos los testigos han muerto. Quizás este sea el final. Quizás ahora solo quedemos a merced de la ofrenda». La chimenea se apagó de golpe, sumiendo la cabaña en completa oscuridad. Julieta sintió algo detrás de ella. Un aliento gélido recorrió su nuca. Y por primera vez, supo que la ofrenda estaba más cerca de lo que jamás habían imaginado.